Hola amigos y hermanos en Cristo. Como ya lo mencioné antes, estoy estudiando las bienaventuranzas de Mateo 5 y en esta serie de bienaventuranzas estoy en el versículo 6 de Mateo 5. Y quiero ir hasta allá y ver lo que dice este versículo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, versículo 6. Esta bienaventuranza habla de un fuerte deseo, de una búsqueda impulsadora, de una fuerza apasionada dentro del alma. Tiene que ver con ambición. Una ambición sana cuyo fin es honrar, obedecer y glorificar a Dios. Su justicia, esa ambición santa que está en gran contraste con las ambiciones comunes de los hombres para gratificar sus propias lujurias, lograr sus propias metas y satisfacer sus propios egos. Como ninguna otra criatura, Lucifer se deleitaba en el resplandor de la gloria de Dios. El nombre Lucifer significa estrella de la mañana o más literalmente el que brilla. Pero él no estaba satisfecho con vivir en la gloria de Dios y dijo en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13 y 14. Su ambición no era reflejar la gloria de Dios, sino usurpar el poder soberano de Él, mientras renunciaba a la justicia. Por tanto, cuando Satanás declaró su intención de hacerse como el Altísimo, Dios respondió declarando a su adversario: tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Versículo 15. Como el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, gobernaba el más grande de todos los imperios, un día mientras caminaba por la terraza del Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4, 29 y 30. Nabucodonosor deseó alabanza, así como Lucifer anheló poder. La reacción de Dios fue inmediata. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Versículos 31 y 32. Jesús contó una parábola acerca de un granjero rico cuyas cosechas fueron tan abundantes que tenía espacio suficiente para almacenarlas después de planificar la demolición de sus viejos graneros y construir unos más grandes. Expresó: diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Lucas 12, 16 al 21. Lucifer estaba hambriento de poder
Nabucodonosor estaba hambriento de alabanza y el rico necio estaba hambriento de placer, puesto que ellos ansiaron las cosas equivocadas y rechazaron lo bueno de Dios, perderán lo uno y lo otro. Jesús declara que el deseo más profundo de toda persona debería de ser tener hambre y sed de justicia. Ese es el deseo provocado por el Espíritu que llevará a una persona a la salvación y la mantendrá firme y fiel una vez que se encuentre en el reino. Es también la única ambición que, cuando se cumple, produce felicidad perdurable. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos afirma que los ciudadanos tienen el derecho a buscar la felicidad. Los padres fundadores no presumieron que podrían garantizar que todos los que buscan la felicidad la encontrarán, porque está más allá del poder de cualquier gobierno que pueda proporcionar. Cada persona es libre para buscar el tipo de felicidad que quiera y en la manera que quiera, dentro de la ley. Tristemente, la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, al igual que la mayoría de personas a lo largo de toda la historia, han preferido buscar la clase errónea de felicidad en manera que no provee ningún tipo de felicidad. Jesús afirma que el camino hacia la felicidad, el camino para ser de veras bienaventurado, es el camino del hambre y sed espiritual. Y quiero dividir esta bienaventuranza en 4 puntos. Primero, el significado de hambre espiritual. Segundo, la meta del hambre espiritual. Tercero, la consecuencia del hambre espiritual. Y cuarto, la experiencia del hambre espiritual. La mayoría de nosotros nunca hemos enfrentado hambre y sed que ponga en riesgo la vida. Pensamos en el hambre como saltarnos 1 o 2 comidas seguidas, cuando máximo aguantar o tener hambre por un día. Y en la sed como tener que esperar 1 hora en un día caluroso para conseguir una bebida bien fría. Pero el hambre y la sed de la que Jesús habla aquí pertenecen a una clase más intensa. Durante la liberación de Palestina, en la Primera Guerra Mundial, una fuerza combinada de soldados de Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda persiguieron de cerca a los turcos que se retiraron del desierto cuando las tropas aliadas se movían hacia el norte. Más allá de Beerseba, comenzaron a distanciarse de su caravana de camellos que transportaban el agua. Cuando acabó el precioso líquido, se les resecaron las bocas, les dolía la cabeza y se marearon y debilitaron. Los ojos se volvieron comunes, sabían que si no llegaban a los pozos de agua, al caer la noche, miles de ellos morirían, así como centenares ya habían muerto. Literalmente, luchando por sus vidas, lograron impulsar a los turcos mientras se distribuía el agua desde las grandes cisternas de piedra. Los más sanos tuvieron que permanecer firmes y esperar a los heridos y los que hacían guardia para que ellos bebieran primero. Pasaron 4 horas para que el último hombre bebiera. Durante ese tiempo los soldados estuvieron a no más de 7 metros de distancia de miles de galones de agua para beber de lo que había sido su pasión consumidora por muchos agonizantes días. Se dice que uno de los oficiales que estaba presente reportó: creo que todos aprendimos nuestra primera lección real sobre la marcha desde Beerseba hasta el pozo. Si así fuera nuestra sed por Dios, por su justicia y su voluntad en nuestras vidas,
un deseo consumidor universal y preocupante. Pregunta: ¿cuán ricos seríamos en el fruto del Espíritu? Ese es el tipo de sed y hambre de la que Jesús habla en esta bienaventuranza. Los impulsos más fuertes y profundos en el reino natural se usan para presentar la profundidad del deseo que los llamados y redimidos de Dios tienen por justicia. Quienes llegan realmente a Jesucristo, hambrientos y sedientos de justicia, y quienes están en Él, conocen ese profundo anhelo por la santidad. El pasaje paralelo en Lucas declara: bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Lucas 6:21. El deseo de justicia debe caracterizar nuestra vida ahora y en el resto de nuestra existencia terrenal. Cuando Moisés estaba en el desierto, Dios se le apareció en una zarza ardiente. Al regresar de Egipto para liberar a su pueblo, Moisés vio la fuerza y el poder de Dios en los milagros y en las 10 plagas. Vio a Dios dividir el mar y tragarse a sus perseguidores egipcios. Moisés vio la gloria de Dios en la columna de nube y en la columna de fuego que guiaron a Israel en el desierto. Además, el patriarca construyó un tabernáculo para Dios y vio la gloria del Señor brillando en el lugar santísimo una y otra vez. Él había buscado y visto la gloria de Dios. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Éxodo 33:11. Sin embargo, Moisés nunca estuvo satisfecho y siempre quería ver más. Continuó suplicando: te ruego que me muestres tu gloria. Versículo 18. Moisés nunca tenía suficiente del Señor, pero de esa insatisfacción vino satisfacción debido a su continuo anhelo por Dios. Moisés encontró favor a la vista del Señor. Versículo 17. Quien le prometió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Versículo 19. David declaró: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Salmo 63:1. También Pablo tuvo grandes visiones y grandes revelaciones de Dios, pero no estaba satisfecho. Había renunciado a su propia justicia, que es por la ley, y estaba creciendo en la justicia que es de Dios por la fe. Sin embargo, aún añoraba conocerle y conocerle en el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:9 y 10. También Pedro expresó su propio gran deseo y su gran hambre cuando aconsejó a aquellos a quienes escribió: crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Ahora veremos la meta del hambre espiritual. Al igual que las otras bienaventuranzas, el objetivo de quienes tienen hambre y sed de justicia es doble. Para el incrédulo, el objetivo es la salvación. Para el creyente es la santificación. Cuando una persona tiene inicialmente hambre y sed de justicia, está buscando la salvación. Esta es la justicia que viene cuando alguien se vuelve del pecado para someterse al señorío de Jesucristo. En pobreza de espíritu ve su pecado, en llanto lamenta y se vuelve de su pecado. En mansedumbre somete a Dios su propio camino pecaminoso y su poder, y en hambre y sed busca la justicia de Dios en Cristo. Y en Cristo reemplaza su pecado.
En muchos pasajes del Antiguo Testamento se usa la justicia como sinónimo de salvación. El Señor afirmó a través de Isaías: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación. Isaías 51:5. Daniel escribió de la época en que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Cuando los seres humanos abandonan toda esperanza de salvarse por sí mismos, es decir, toda la confianza en su justicia propia, y empiezan a tener hambre por la salvación que trae la justicia de Dios y la obediencia que Él requiere, serán bienaventurados, serán divinamente felices. Para los creyentes el objetivo es de tener hambre y sed, es crecer en justicia recibida al haber confiado en Cristo. Ese crecimiento es la santificación, que más que cualquier cosa es la marca de un cristiano. Ningún creyente que llega a su destino en su vida espiritual, ningún creyente llega a su destino en su vida espiritual hasta que llega al cielo. Y reclamar perfección de cualquier tipo antes de esa fecha sería el colmo del atrevimiento. Los hijos del reino nunca dejan de necesitar o tener hambre y sed de justicia. Y la santidad de Dios se manifiesta en ellos a través de la obediencia que muestran. Las consecuencias del hambre espiritual es el resultado de tener hambre y sed de justicia. Es ser saciados. La declaración divina de Jesús es que quienes tienen hambre y sed de justicia, se les dará satisfacción plena. El otorgamiento de santificación es obra de Dios. Según indica el tiempo futuro pasivo, ellos serán saciados. Nuestra parte es buscar, la parte de Dios es saciar. Una vez más, hay una maravillosa paradoja, porque aunque los santos buscan continuamente la justicia de Dios, siempre quieren más y nunca la consiguen. Nunca la consiguen toda. No obstante, serán saciados. Podemos comer carne o nuestro pastel favorito hasta que ya no podamos comer más, pero nuestro gusto por esas cosas continúa e incluso aumenta. Es la misma satisfacción la que nos hace querer más. Queremos comer más de esas cosas porque son muy satisfactorias. La persona que realmente tiene hambre y sed de justicia de Dios la encuentra tan satisfactoria que quiere más y más. La saciedad divina para quienes buscan y aman al Señor es un tema repetitivo en los Salmos. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Salmo 107:9. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmos 34:10. Y el más querido de todos los salmos, que empieza: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y después declara: aderezas mesa delante de mí, mi copa está rebosando. Salmos 23:1-5. En la experiencia del hambre espiritual hay varias marcas de la verdadera hambre y sed de justicia de Dios. Primero, está la insatisfacción con uno mismo. La persona que está satisfecha con su propia justicia no verá necesidad de la justicia de Dios. Leí un libro de un puritano llamado Thomas Watson,
Y en uno de sus comentarios escribió: el que más necesidad tiene de justicia es quien menos la quiere. Sin importar lo rica que sea su experiencia espiritual o avanzada que sea su madurez espiritual, un cristiano hambriento siempre dirá: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Segundo, está la libertad de la dependencia en cosas externas para saciarse. Un hombre hambriento no puede satisfacerse con un arreglo de flores preciosas, hermosa música o una conversación agradable. Todo esto es bueno, pero no tiene la capacidad de saciar el hambre. Tampoco cualquier cosa que no sea la justicia de Dios puede satisfacer a la persona que tiene verdadera hambre y sed espiritual. Tercero, está el deseo por la palabra de Dios, el alimento espiritual básico que Dios proporciona a sus hijos. Un individuo con hambre no tiene que estar suplicando comida. Jeremías se regocijó: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías 15:16. Mientras más busquemos la justicia de Dios, más querremos devorar la Biblia. Alimentarnos de la palabra de Dios aumenta nuestro apetito por ella. Cuarto, está lo agradable de las cosas de Dios, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Proverbios 27:7. El creyente que busca la justicia de Dios por sobre todo lo demás encontrará satisfacción y saciedad hasta en aquellas cosas que humanamente son desastrosas. Otra vez quiero retomar un comentario de Thomas Watson. El que tiene hambre y sed de justicia puede alimentarse de la mirra del evangelio, así como de la miel. Hasta los reproches y la disciplina del Señor producen satisfacción porque son señales del amor de nuestro Padre. El Señor al que ama reprende o disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Y una última característica de quien tiene verdadera hambre espiritual es la incondicionalidad. Cuando nuestra hambre y sed espiritual son genuinas, no ponemos condiciones. Buscaremos y aceptaremos la justicia de Dios en cualquier manera que Él elija proveerla. Y obedeceremos sus mandatos por exigentes que puedan ser. Lo mínimo que la justicia de Dios es mucho más valioso que lo más grandioso de cualquier cosa que poseamos por nosotros mismos o que el mundo pueda ofrecer. El joven rico solo quería la parte del reino de Dios que calzaba con sus propios planes y deseos, y por lo tanto no era apto para el reino. Ansiaba más de otras cosas que de las cosas de Dios. Sus condiciones para recibir las bendiciones de Dios no le permitieron recibirlas. Los que están espiritualmente hambrientos no piden a Cristo y éxito económico, a Cristo y satisfacción personal, a Cristo y popularidad, o a Cristo y a cualquier cosa. Quieren solo a Cristo y lo que Dios en su sabiduría y amor provee de manera soberana por medio de Cristo. Sea lo que sea o no sea, los espiritualmente hambrientos claman: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Salmos 119:20. Y confiesan: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí,
Madrugaré a buscarte. Isaías 26:9. Y aquí, una vez más, me despido de ustedes con una enseñanza más que está en esta serie de bienaventuranzas de Mateo 5, que va desde el versículo 3 hasta el 12. Y los invito a que puedan meditar en este versículo y buscar en sus corazones y ver si en verdad tienen hambre y sed de justicia. Y quiero recordar y algo más, porque de ellos, solamente de ellos y solamente ellos serán saciados. Y que Dios nos bendiga.